Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal y seguimos en la lista de reproducción en la serie Leemos la Biblia en un año. Estamos desde el 1 de enero avanzando video a video en lo que la Biblia nos va a hablar. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles y hoy vamos a leer el capítulo 14, el 15 y el 16, Dios mediante. Así que oremos y comencemos en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Así decimos, Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a meditar en tu palabra, a leer estos 3 capítulos en el día de hoy. Te pedimos que nos hables, que nos alientes y que nos, Señor, instruyas en tu voluntad, Señor, para seguir avanzando. Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Señor, te ruego que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos el capítulo 14, estamos en el primer viaje misionero del apóstol Pablo con Bernabé. Y dice Pablo y Bernabé en Iconio. Tremendo. Dice así, versículo 1. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas, pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, y a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Pablo y Bernabé en Listra y Derbe es el título del versículo 8 en adelante. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido allí, jamás había caminado. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: ¡levántate! Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: «Estos hombres son dioses en forma humana». Decidieron que Bernabé era el dios Zeus y Pablo era Hermes, por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a la puerta de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificios a los apóstoles. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo, cómo la gente está tan ligada y tan esclava de la idolatría y de los cultos paganos, que al ver esto y al escuchar el mensaje le prestaron más atención a las señales y se apropiaron de las señales desde su cultura, desde sus propios de percepción de lo que había pasado, y pensaron que ellos eran los dioses griegos encarnados y quisieron ofrecerle sacrificios. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: «Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimentos y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios.
Finalmente la gente le ofreció sacrificios y mataron pensando que ellos eran dioses. Cuando la gente se tara y se pone en modo idólatra, es muy difícil sacarla de ahí. Y vos le decís, pero eso es lo que te está haciendo mal. Esto es lo que está equivocado. Venimos a predicarte. Sí, bueno, pero déjame una estampita. Déjame esto. No. Tenés que volverte de los ídolos y convertirte a Dios. Y sigue siendo el mismo mensaje hoy. Tanta gente que quiere buscar a Jesús y quiere buscar a San Cayetano. Que quiere buscar a este y que quiere buscar a los ídolos. Que quiere buscar a esto, pero también le prende una estampita, una velita a esta. Y que tiene la Biblia y que tiene un montón de supercherías más. No, realmente tenemos que aprender a confiar solamente en Jesucristo, en la palabra de Dios y seguir adelante y avanzar en eso y quitar de nuestra vida todos esos altares, entre comillas, o esos ídolos, entre comillas, que están en nuestra vida, que le quitan autoridad a Dios y a su palabra sobre nosotros. Dice luego, y fíjense lo que pasa aquí, que es tremendo, versículo 19, luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Fíjense, por un lado dijeron son dioses, luego les persuadieron a que eran unos, chantas se diría acá en Argentina, unos habladores, unos estafadores, mentirosos, y dice que cuando lograron poner a la multitud de su lado, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Y les digo, es apasionante esto porque según se cree, algunos comentaristas dicen que en realidad en esta actitud que tuvo el pueblo de apedrear a Pablo, realmente Pablo murió. Realmente Pablo murió, y es un poco de lo que expresa en el libro de Segunda de Corintios, la segunda carta, en el capítulo 12, que dice que él conoce a un hombre que fue al tercer cielo. Y el tercer cielo significa el lugar de las moradas de Dios, y nadie va allí estando vivo. Las visiones que se tienen aquí. Pero él dice que conoce a un hombre, y es un modo de hablar de él mismo, que fue al tercer cielo. Y vos decís, ¿tercer cielo, Rodo? Sí. Y se cree que pudo haber sido cuando a Pablo lo mataron aquí, cuando lo apedrearon. Y luego Dios lo volvió a la vida. Se levantó Pablo entre medio de los discípulos que habían ido a buscar su cuerpo. Y, por supuesto, imagínense, si el cuerpo está muerto, la gente ve que respira el cuerpo y le siguen tirando piedras hasta que muera. Sin embargo, a Pablo lo dejaron allí pensando que estaba muerto y creo yo que murió. Creo yo que yo abrazo esa teoría de que Pablo murió y que luego Dios lo resucitó. Pero esa es mi opinión, ¿no? Aquí dice que, se levantó y dice, regresó a la ciudad y al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. O sea, siguió predicando, pero dice Rodo, ¿y los dolores? Quizás el Señor lo resucitó y sanó automáticamente todas las heridas que las pedradas le habían dado. O quizás estaba medio, pero igual fue, con heridas y todo. Recuerden que dice la Biblia que él lleva en su cuerpo las marcas de Cristo. Y las marcas de Cristo no eran algo simbólico, ¿no? Realmente tenía latigazos, tenía golpes, en su cuerpo estaba lleno de cicatrices por todo lo que estaba sufriendo a causa del Evangelio. Pero ojo, él lo sufría con gozo. Apasionante la lectura de hoy. Versículo 21 dice, Pablo y Bernabé regresan a Antioquía de Siria. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. A veces hoy ni entendemos ni se predica esto. Para entrar al reino de Dios necesitamos sufrir muchas privaciones. Y es así. Hay tanto para decir, pero esto es leemos la Biblia en un año. Sigamos. Bernabé también, dice Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia, es decir, líderes responsables de cada área. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza.
Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalia. Pronto, por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Aquí en estos dos capítulos 13 y 14 se relata el primer viaje misionero. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Y ahora vamos a leer el capítulo 15, que es el Concilio de Jerusalén. Recuerden que para esta altura había una gran disputa entre los judíos que se habían convertido al cristianismo y los cristianos que tenían en conciencia que ya no tenían que cumplir con toda la ley de Moisés, no tenían que cumplir con la ley ceremonial de Moisés para ser salvos, sino que era por la fe y la gracia en Jesucristo. Pero los judaizantes, que eran judíos convertidos al cristianismo, que abrazaban la ley judía, querían que los creyentes se circuncidaran, guardaban la ley de Moisés y muchas de sus tradiciones para ser salvos. ¿Me explico? Para ser salvos. Pero la salvación solo era por gracia y por fe. Luego veremos que se defiende mucho de esto en el libro de Efesios, en el libro de Gálatas sobre todo, pero ahora vamos a ver qué pasó en el marco histórico en el capítulo 15. Dice así: el concilio en Jerusalén. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñar a los creyentes: a menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes le informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darle el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios a ponerle carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudieron llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Les digo, este Santiago es el mismo Santiago que escribió la epístola de Santiago, que la leeremos más adelante después de leer la carta de Hebreos. Y este Santiago es el mismo Santiago que sería hijo de María y de José, medio hermano de Jesús. Y él, que después de la conversión después de la resurrección de Jesús, se convierte al Evangelio. Y no solamente se convierte al Evangelio, sino que es levantado por Dios como uno de los pilares del liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Tremendo. Tu familiar inconverso, que hoy no quiere saber nada con Dios, mañana puede ser un líder de la iglesia. ¿Me escuchaste lo que te estoy diciendo? Tranquila, tranquilo, orá.
la obra es del Señor. Hoy quien está rebelde, mañana puede transformarse en alguien fiel que dará su vida por el Evangelio. Yo fui tan duro para convertirme al Evangelio, que hoy soy muy duro para alejarme del Evangelio porque Dios me reveló su gracia. Y aunque estaba necio y en ignorancia hice muchas cosas malas, cuando me convertí al Evangelio, de allí no me separé nunca más de la gracia del Señor. Créelo para tus familiares. Y que Dios aliente tu vida a través de estas palabras y de lo que estamos leyendo aquí. Entonces, cuando Santiago se puso de pie, dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron. Como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y las restauraré. Y para el resto de la humanidad que busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos, el Señor ha hablado. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Allí está citando el Antiguo Testamento. Versículo 19. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerle obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer de alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. No se puede consumir sangre. En el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto era tan relevante el consumo de sangre como prohibido, que aún en el Concilio de Jerusalén a los gentiles se les dice: no consuman sangre. Sí se puede consumir cualquier alimento que Dios ha santificado. El cerdo era inmundo, pero en el Nuevo Pacto el cerdo ya no es inmundo. Se puede comer, pero el cerdo sin su sangre. Cualquier animal fue santificado, pero no así su sangre, porque la vida del animal está en su sangre. Por eso aún en este lugar se prohíbe comer sangre, y de ahí por extensión a nosotros también. Por eso yo creo con temor y temblor que puedo comer cualquier tipo de animal, porque no hay animal inmundo. Pero la sangre de todo animal es santificada y no debe ser comida. Por eso aquí absténganse de comer sangre, en cualquier forma. Absténganse. Y aquí está en el Nuevo Pacto. Entonces dice así: pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Carta para los creyentes gentiles, dice así, versículo 22. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia: Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente, y aquí es la primera vez que vemos que aparece Silas, que veremos que va a acompañar a Pablo en el segundo viaje misionero. Dice así: nosotros los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, pues, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer a ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen eso, harán bien. Adiós. Simplemente lo que no debían hacer era esto. Incluido, ¿por qué animales estrangulados? Porque el animal que había sido estrangulado, su cuerpo y toda su carne estaría repleta de sangre. Por eso lo que se hacía para matar a un animal no era estrangularlo para que su sangre siguiera estando en su
en su carne, sino que se lo degollaba. Al degollarlo, durante unos minutos el corazón seguía latiendo y la sangre brotaba por las arterias y finalmente el cuerpo se desangraba y moría desangrado. De esa manera la carne podía ser consumida por ser totalmente desangrada, relativamente hablando, ¿no? Porque en realidad que quizás queda algo, pero luego con el cocinado finalmente desaparece y queda solo la carne. Bueno, espero que se haya entendido. Sigamos. Los mensajeros salieron de inmediato, versículo 30, para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron el mensaje alentador. Entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Se quedaron allí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Hacían el trabajo de la iglesia, porque somos iglesia. Pablo y Bernabé se separan. Y fíjense, después de un tiempo Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. ¿Se acuerdan Juan Marcos? Lo mencionamos hace algunos días. Que fue con ellos pero luego los abandonó. Y no se sabe, pero irresponsablemente los abandonó. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo entre Bernabé y Pablo no fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Y ahora leemos el comienzo de lo que sería el segundo viaje misionero en el capítulo 16 y terminamos con la lectura de hoy. Dice así: segundo viaje misionero de Pablo. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. ¿Y este es Timoteo, el de la primera y segunda epístola a Timoteo? Sí, en este caso Timoteo era un joven que recién estaba llegando a los pies de Cristo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Fíjense, para la salvación no era necesario circuncidarse, pero por razones de conciencia y sobre todo para, no quedar mal con los judíos que todavía no habían recibido esta revelación, esta luz, y no estaban de acuerdo con ello, se produjo la circuncisión de Timoteo por cuestiones culturales para poder ingresar a esas ciudades, demostrando él que había sido circuncidado, pero no porque la circuncisión era un requisito indispensable para la salvación, simplemente para no quedar mal con ellos. ¿Y Rodo, está bien o no está bien? Bueno, Pablo tenía que intentar hacerse a todos algo para por lo menos llegarles a ellos, sabiendo que el cuerpo hoy está y mañana no, pero no lo tomó como una señal de pacto, sino que lo tomó para no quedar mal con los judíos, ¿no? Y creo que en ese sentido, de manera equilibrada y viendo cada caso en particular, no está prohibido por el Señor realizar esos actos. Ahora, luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos en Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía día a día. Y fíjense, iban y llevaban el mismo mandato. No deben circuncidarse, pero sí tienen que guardarse de ídolos, tienen que guardarse de lo que es fornicación, de relaciones sexuales ilícitas y de comer ahogado o sangre. No podía ser estrangulado el animal ni podían comer sangre. Un llamado de Macedonia. Versículo 6. Luego, Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo.
Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Y ahora, ¿qué es esto de que el Espíritu Santo prohíbe que se predique el Evangelio? Bueno, lo vamos a ver en algún video específico utilizando todas las Biblias de estudio. Mientras tanto, sigamos. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. En Filipos, Lidia cree en Jesús. Y este pasaje está buenísimo para subrayarlo. Fíjense, versículo 11. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla del río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Fíjense, el Señor abrió su corazón. Poné en el comentario esta frase que está buenísima. Necesito que todos los días Dios abra mi corazón. Necesito que todos los días el Espíritu Santo abra mi corazón. ¿Para qué? Para entender, para aceptar lo que la palabra de Dios dice, en este caso a través de Pablo. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Se ve que Lucas ya estaba aquí, porque está hablando a partir de este capítulo, Lucas está hablando en primera persona, como si él mismo participara. Recordemos que Lucas fue el que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Lucas, el médico amado, ya estaba con Pablo en estos viajes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Pablo y Silas en la cárcel. Dice así: cierto día, cuando íbamos al lugar de la oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Por supuesto que no lo decía con buen ánimo. Lo decía burlonamente. Era un espíritu inmundo que hablaba a través de ella y lo decía generando un ambiente de burla. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, le gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después de meterlos en la cárcel, les ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Fíjense, a medianoche, en el calabozo de más adentro, atado de pies y manos, ellos cantaban gozosos de estar sufriendo por causa del Evangelio. De repente, versículo 26, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas.
El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «Detente, no te mates, estamos todos aquí». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa». Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Tanto a él como los de su casa se alegraron, porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: «Suelta a esos hombres». Entonces el carcelero le dijo a Pablo: «Los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz». Pero Pablo respondió: «Ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad». Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Tremendo lo que hemos leído hoy, estos 3 capítulos, tremendo. Qué gran enseñanza y tanta palabra de aliento, tanto compromiso, pese al sufrimiento y a la persecución, y cómo Dios sigue respaldando su palabra. Y hay tanto que decir, pero esto es, leemos la Biblia en un año. Sigamos adelante confiando en el Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en la obra de Dios no es en vano. Suscríbete al canal, activa la campanita, ponele me gusta al video, déjanos un comentario, compartí este video con todos y aprovechá todas las listas de reproducción que tenemos con múltiples videos en el canal para bendecir tu vida. Si estás descubriendo el canal, aprovechalo al máximo, que estamos trabajando para edificar nuestra vida en el propósito de Dios, y será hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.